Hoy hablaremos de innovación para emprendedores y cómo podemos aplicar los juegos en nuestros emprendimientos. Tenemos un invitado especial, estará con nosotros Guillermo Solano desde Colombia. Así que despierta tus sentidos. ¡Comenzamos! Hola, soy Andrés Utreras y esto es Juegos para Emprendedores, el podcast que te acompaña todos los lunes y jueves con estrategias lúdicas, con estrategias gamificadas, o sea, cómo los juegos nos ayudan a mejorar diferentes áreas de nuestros negocios. Eso que hará tu emprendimiento despegar. Cómo innovar, acelerar tus procesos creativos, aumentar tu capacidad para analizar y resolver problemas, generar ideas y conceptos novedosos y originales, convertir las ideas en soluciones y productos geniales. Esto es Juegos para Emprendedores. Guillermo, muy bienvenido a este nuevo episodio de Juegos para Emprendedores. Y hoy día queremos que nos cuentes sobre Wicca Brain, ¿no es cierto? La metodología Wicca Brain, el juego, esta herramienta o este juego que tiene 1000 herramientas en uno, ¿no es cierto? ¿Cómo la podemos aplicar en procesos de innovación? Vamos a hablar de macros, este proceso para innovar, ¿no es cierto? Y cómo los emprendedores pueden aprovechar esta metodología para sacar adelante sus emprendimientos. Guillermo, muy bienvenido. Muchas gracias, Andrés. Es un honor, un placer estar nuevamente aquí en tu espacio y qué bueno porque estos temas a mí me encantan y además estoy seguro que a los escuchas y a quienes te siguen les van a parecer muy, muy útiles. Cuéntanos, Guillermo. Primero partamos por Wicca Brain. Está el juego, está el libro, está la metodología, ¿no es cierto? Cuéntanos, ¿qué hace Wicca Brain? ¿No es cierto? Y cómo les puede ayudar a los emprendedores este juego, este libro y esta herramienta, que son 1000 herramientas en una. Bien, sí, pues realmente eso arrancó porque en el mundo del emprendimiento innovar es obligatorio, ¿no? Cuando tú entras nuevo a un mercado, tienes que entrar con una propuesta que nadie ha resuelto o resolviéndola de una manera como nadie lo ha hecho antes, ¿de acuerdo? Porque si no, ¿cómo te haces tu espacio en tu mercado? ¿Cómo ganas clientes? ¿Cómo logras sobresalir y crecer? Necesitas algo diferenciado y ese fundamentalmente es el espíritu de la innovación. Entonces siempre nos preguntamos, ok, digamos que yo he identificado una necesidad, ¿cierto? Cualquier necesidad, Andrés. Digamos que identificaste un mercado que es el de los nuevos padres que acaban de tener hijo y que ahora están trasnochando todas las noches y entonces ahí hay una necesidad, ¿cierto? ¿Y qué les generas? ¿Qué les creas? ¿Dónde está la idea? ¿Dónde está el producto? Pues tú como emprendedor tienes que crear un producto y nosotros como emprendedores normalmente, pues sí, ya tenemos una idea y nos casamos con esa idea. Pues resulta, Andrés, que la responsabilidad de todo emprendedor es ser muy crítico con su idea, porque tiene que salir con una y esa una tiene que ser la más poderosa posible. Y la verdad es que nos casamos a veces con la primera o la segunda versión de la idea que se nos ocurrió, cuando después nos damos cuenta, y de hecho lo hacemos, después sacamos la versión 2.0, 3.0 y la competencia nos responde con una mejor y le respondemos. ¿Qué tal? Imagínate, Andrés, si saliéramos de una vez con la versión 4.0. Esa es la pregunta. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no habíamos visto que se podía hacer esto. Pues no lo habíamos visto, pero podríamos haberlo visto. Nos encontrábamos con ese tema de la innovación y decíamos, ¿cómo hacemos para despertar la creatividad, para poder no estar pegado de una idea, para poder mirar todos los escenarios? Y entonces, ¿sabes? Empezamos a utilizar juegos y la verdad es que empezamos a descubrir que ese era un gran truco, una gran herramienta para que nosotros lográramos tener una visión mucho más amplia del negocio. Y empezamos a crear muchos juegos, hace muchos años. Andrés, tú estabas en la escuela, en el mejor de los casos, no lo dudo, pero ya teníamos nosotros un montón de juegos diseñados y en algún momento la Comunidad Europea tenía un programa que se llamaba el Proyecto Alfa y ahí adentro tenían una iniciativa que se llamaba Kickstart. Y a ellos les pareció muy interesante que nosotros estábamos empezando a integrar todos esos juegos en un solo kit. Y entonces nos apoyaron, logramos desarrollar lo que fue el primer Wicca Brain, que es un set de tarjetas, un kit de tarjetas
con las cuales se pueden hacer estos 30 o 40 juegos distintos. Unos juegos para crear la idea, otros juegos para seleccionarla, otros juegos para identificar la necesidad del usuario, otros juegos para prototipar la idea, otros juegos para ver cómo la vendemos al que nos va a dar inversión, etcétera. Pues todos estos juegos se pueden hacer con el mismo kit de tarjetas. Eso fue por ahí en el 2009, lo presentamos en Escocia, en una feria de innovación, y de ahí para acá ha ido evolucionando. Hoy en día tenemos el Wicca Brain Open, que incluye el libro. El libro trae 50 juegos distintos que se pueden hacer con el mismo set de tarjetas y que las puede hacer el emprendedor solo, él solito, ahí están las instrucciones y lo puede hacer. O lo puede hacer en escenarios con su socio, con los que le ayudan, con terceros, con la familia, con quien sea, porque las opiniones, las ideas son bienvenidas y el juego ayuda a que justamente todos puedan aportar en fortalecer esa idea de negocio. Ese es el tema, Andrés. Perfecto. O sea, que Wicca Brain nos ayuda a mejorar la creatividad para lanzar o para poder partir o mejorar nuestros proyectos, nuestros productos o servicios desde el 1.0, partir al tiro con el full, ¿no es cierto? No con el intermedio ni con el básico. Sí, no, de una vez saltar al ganador, ¿de acuerdo? Y para quienes ya están funcionando, o sea, que esto no suene a que es una herramienta, los juegos lo pueden aplicar cualquier persona, no solamente quien está pensando en emprender, sino quien ya tiene un tiempo con su empresa y dice, bueno, necesito escalar esto, necesito dar el gran salto, ¿qué tengo que hacer? Entonces ahí tiene que empezar a preguntarse cosas y probablemente ya tenga algunas ideas, pero ¿qué tal utilizar una herramienta que le dé otras más y muchas de esas que no se le hubieran podido ocurrir así simplemente preguntándose, ¿y qué hago ahora? Exacto. Buenísimo. Y acá entramos en Wicca Brain y el proceso macros. Macros es la sigla o la abreviación, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera, del paso a paso, cómo innovar utilizando juegos. Uh-huh. Efectivamente, macros es yo no sé si eso se llama acrónimo o qué, pero cada letra de la palabra macros es uno de los pasos para hacer un proceso de innovación. Entonces la M es primero hacer el mapa. El mapa significa, y el marco es en qué quiero yo sobresalir, en qué mercado o cuál es el problema que quiero resolver. Ese es el marco, ese es el mapa primero. Y luego viene una cosa que se llama ampliar, que es la A, ¿no? Primero empezamos con la M, luego la A de macros, que es ampliar el conocimiento. Y hay una cantidad de juegos para identificar insight dentro del usuario, para identificar la verdadera causa del problema, etc. Y luego sigue ya comprender y concretar, que es cuando uno dice, ok, claro, aquí en este negocio la clave es esta. Esa C de la clave, esa C de concretar, es fundamental, porque con eso tú construyes lo que se llaman las preguntas emocionantes, que son para jugar juegos mentales con ese problema y tratar de prever soluciones, que finalmente es tu producto. O sea, tú solucionas, tú lo que vendes afuera es la solución. Esa solución se te ocurrió utilizando los juegos que hay allí para esto. Entonces hay juegos solamente para generar ideas y luego juegos para mejorarlas, que es la O. Vamos en la macr, la R de dar las ideas y la R de reinventar todo. Y luego la O de optimizar y finalmente la S, que ya la solución final que pasa por una cosa que llamamos el show, que es mostrarla y validarla ya, porque quien tiene la última palabra es el cliente final. Ese es el proceso formal y dentro de cada paso pues hay un montón de juegos. Mira, yo tengo un juego y le vamos a pedir a quienes nos están escuchando ahora. Yo estoy con un torpedo acá. Y para los que nos van a ver en YouTube, van a ver de qué se trata el torpedo. Y les vamos a pedir a quienes nos están escuchando hoy día que nos pongan en los comentarios. Vamos a hacer un juego mental. ¿Te parece, Guillermo? Sí, claro. Siempre que me propongan jugar, estoy listo. En un minuto, quiero que me expliques 10 razones de por qué un embudo es la misma cosa que una nave espacial. Yo sé que ese reto te suena conocido y es familiar para ti. Para quienes nos escuchan, a lo mejor no. Dicen, ¿qué está hablando Andrés? ¿Qué tiene que ver un embudo con una nave espacial? Ok, o sea, ¿me lo estás poniendo a mí o para que ellos lo resuelvan? Ya tengo que responderlo yo. Sí, respóndelo tú y también le vamos a pedir a quienes nos escuchan que nos pongan en los comentarios, ¿no es cierto?, del podcast, que nos expliquen ellos en un minuto
10 razones del por qué un embudo es la misma cosa que una nave espacial. Uh-huh. Bueno, Andrés Rizo, arranquemos. 10. Entonces, primero, ¿por qué ambos son artificiales? Ambos son creados por el hombre. Segundo, porque ambos son de metal. Tercero, porque en ambos pueden existir microorganismos, ¿sabes, Andrés? Otro, porque ambos pueden viajar al espacio. No hay ninguna limitación por la cual un embudo no pueda bajar. Un embudo no pueda viajar al espacio, por supuesto. Otra, porque limitan la cantidad de cosas. Ambos limitan la cantidad de cosas. Fíjate que no tú en una nave espacial no puedes meter todo lo que se te ocurra, ¿no? No. Es limitado, llevas pocas cosas. Igual pasa con el embudo, no pasa todo. Eso pasa con el embudo. Otra, pues porque el embudo y la nave espacial, ambos tienen la E, ¿no? La del embudo y la de la espacial. Esa es otra similitud. Adicionalmente, porque ambos tienen como una parte más angosta, ¿cierto? Como la puntica y otra parte más ancha, ¿cierto? Bueno, al menos los cohetes o las naves que me estoy imaginando yo, siempre hay algunas diferentes. Pero bueno, estas de este estilo sí. Adicionalmente, Andrés, porque hay chistes sobre ambas, ¿sabes? Hay chistes sobre embudos y hay chistes sobre naves espaciales, ¿de acuerdo? Otra similitud es que ambas aparecen en tu episodio de hoy, por ejemplo, del podcast. Estás transpirando, Guillermo. Me tienes sudando, o sea, me pusiste... Te pillé de sorpresa. Se supone que estas cosas hay que prepararlas, tú no me... Te pillé de sorpresa con este desafío. No me puedes echar al aire así. Buenísimo, entonces esperamos los comentarios de... Bueno. Esperamos los comentarios de quienes nos escuchan. ¿Por qué un embudo es la misma cosa que una nave espacial? Los que vean el video pueden ver cómo me puse. Sí. Y hagan, y la idea es que este juego mental se ponga en un tiempo para identificar las diferencias, ¿no es cierto? Que es una parte muy esencial de los juegos. Y vamos a desglosar un poquito esto, Guillermo, porque en el Wicca Brain hay algo que es muy importante, que son las preguntas emocionantes. Sí. Eso, digamos, es el juego máximo, Andrés. Ese es realmente el verdadero juego. ¿Y qué son las preguntas emocionantes? Nacen de unas cosas que podemos llamar paradigmas. O sea, la pregunta emocionante es una pregunta que tú no resuelves a primera vista, o sea, que no le tienes la solución, pero que el que la resuelva se vuelve millonario, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que el que encuentre, o sea, la pregunta emocionante es algo que me exige a mí la creatividad al máximo, pero esa pregunta emocionante tiene que estar construida sobre una necesidad importante del cliente. Por eso seguimos todo el proceso macros, ¿no? Hasta que encontramos ese insight y luego creamos una pregunta emocionante. Pero es la razón por la cual a veces las sesiones de ideación salen tan malas, porque utilizamos preguntas aburridas, usamos la pregunta de siempre. Pero nosotros hacemos eso muy seguido, Andrés. Utilizamos preguntas emocionantes en sesiones de ideación y las ideas que salen son fabulosas. Es decir, esta mañana, por ejemplo, Andrés, si me permites cuento, estábamos en una sesión remota con una universidad en el Perú y estaban hablando de las situaciones que ellos enfrentan como docentes y decían que los estudiantes a veces se copian al final, ¿sí? Al final. Y entonces les dije, ok, vamos a hacer una cosa. Ahora por equipos, armé un jueguito allí. A ver cuál me responde esta pregunta. Hay un profesor que le pide por favor a los estudiantes que copien, que les dice que por favor los invita a que hagan trampa. Copiar quiere decir, en varios países de Latinoamérica, quiere decir que en vez de responder con lo que tenía en mi cabeza, pues utilicé alguna trampa y bueno, les pide. A pesar de que este profesor lo hace, este es el curso donde los estudiantes aprendieron más que en cualquier otro curso. ¿Por qué? ¿Y qué pasó allí, Andrés? Empezaron a responder, empezaron a pensar, me miraban con cara de eso está loco, esta pregunta está muy rara. Pues es una pregunta que pareciera un juego mental, pareciera un acertijo. Y empezaron a responderla. ¿Y sabes qué pasó, Andrés? O sea, las respuestas que salieron de allí les dieron ideas o fueron ideas que ellos ya están pensando aplicar como metodologías en su clase.
y se dieron cuenta que cuando uno se hace estas preguntas ve todo de otra manera. Y resulta que descubrieron que el ejercicio de, oye, haz una trampa, haz una copia, ¿cierto? Es un ejercicio poderosísimo, pero muy poderoso. Y había alguien que estaba emocionado, ya me dijo que esta tarde iba a armar toda una propuesta alrededor de eso. Y empezó a explicarnos, empezó a decirme, ya yo tuve que pararlo porque se nos acababa el tiempo, empezó a decir, mira, cuando un estudiante hace una pequeña copiecita para ponerla en su manga, tiene que hacer un ejercicio de resumen importantísimo, de identificación cuáles son los elementos más importantes, y empezó a explicar cómo eso era un recurso pedagógico poderosísimo del cual se le podía sacar mucho provecho. Y empezamos a ver lo que parecía un perjuicio como un beneficio. Ese es un ejemplo de cómo, si uno hace la pregunta correcta, empieza a encontrar caminos que con las preguntas convencionales no aparecen, Andrés, y parecen juegos. Buenísimo. Y de las preguntas emocionantes nacen las grandes ideas, ¿no es cierto? Sí. Ahí nace. Sin preguntas emocionantes tenemos las ideas de siempre. Las ideas de siempre. Claro. Si yo te digo a ti, oye, vamos a tener un restaurante, Andrés, vamos a poner un restaurante tú y yo, ¿cierto? Ideas para el restaurante, pues nada, se nos ocurre lo de siempre, ¿no? Un menú bien internacional, ojalá muy bien preparado todo, muy cómodo, un sitio se nos ocurren las ideas, pero si yo hago una pregunta emocionante, una pregunta que parece un juego, empiezan a aparecer cosas realmente innovadoras, ¿cierto? O sea, donde yo digo, a ver, Andrés, ¿cómo sería un restaurante donde no se desperdicia ni un miligramo de comida? Pues esa es una pregunta loca, no tengo ni idea, Andrés, pero empezamos a explorar caminos distintos y ya empezamos a poner sobre la mesa cosas que no salen con la pregunta normal, ¿de acuerdo? Entonces ahí está la clave, esa es la diferencia, y todo emprendedor tiene que ser un gran constructor de preguntas para que luego pueda generar innovación. Buenísimo. Guillermo, el proceso Macros nos lleva a través de un camino de saltos. Yo digo de saltos porque nos lleva entre la divergencia, la convergencia, ¿no es cierto? Uh-huh. Por un lado, potenciamos toda la creatividad, pero después nos pone un martillo en el piso y nos dice, ahora tienes que pensar lógicamente, y luego te dice, uh-huh, salta de nuevo porque hay que ponerse creativo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tiene que ser así para hacer innovación? Así tiene que ser porque es la manera como vamos avanzando, Andrés. Tú puedes tener 1.000.000 de ideas, pero luego, si sigues teniéndola en tu cabeza, no ejecutas ninguna. Ojalá puedas escuchar el episodio anterior en el que hablábamos del foco en los emprendedores. Decíamos, pues hay que tener foco. Entonces, tú puedes tener muchas ideas, pero en algún momento tienes que escoger una. Pero luego cuando la escoges, tienes que ver cómo la enriqueces. Entonces vuelves otra vez a generar ideas, pero no puedes meterle de todo a tu idea porque entonces se vuelve inviable o carísima. Entonces tienes que escoger y vuelves a tener que ir con criterio lógico a escoger qué es lo que más valor aporta. Y luego, y así, es un ejercicio que nunca termina. Es muy bonito, pero es lo que te permite avanzar, Andrés. Buenísimo. Los juegos Wake Up Brain yo digo aplaca, en realidad lo que hace, yo lo llamo así, empareja la cancha cuando tenemos un equipo. Como emprendedores muchas veces tenemos un equipo de 2, de 3 personas. Los emprendedores más grandes ya tienen equipos de 10, de 15 personas, ¿no es cierto? Y los empresarios aquí tienen miles de personas dentro de sus equipos de trabajo. Pero alguien que tenga un equipo de 2, de 3 personas dirá, ¿será necesario que yo tenga que innovar en mi negocio si yo soy chiquitito, como una pepita de ají? ¿No es cierto? Y apenas tengo 2 personas. De hecho, a lo mejor estoy solo. ¿Será necesario que yo tenga que innovar? Sí, claro. Yo creo que, Andrés, ¿sabes qué creo yo? Yo creo que ese lo entiende todavía más fácil. Cuando tú dices, oye, pero yo soy solo, no puedo, me toca inventar un proceso para que yo pueda enviar las propuestas, porque yo no tengo un equipo que me haga las propuestas. Así que me toca innovar en la forma como yo hago las propuestas para enviarlas al cliente.
pero también en la forma como yo construyo y fabrico, porque me toca a mí hacerlo solo. De manera que si lo hago como todo el mundo lo hace, que tiene gente que le ayuda, pues no podría. Como estoy yo solo, tengo que innovar. Entonces, Andrés, curiosamente, yo creo que el que tiene menos recursos, menos gente, pues probablemente él va a entender más el valor de reinventar todo, de innovar, de cambiar las cosas, de revolucionarlas, de crear, de generar nuevas ideas y de cambiar cómo se viene haciendo todo. ¿Y cómo lo Wicca Brain ayuda a ese emprendedor? Sí, es muy sencillo. Realmente es que no es complejo, Andrés. La receta fundamentalmente es si tú logras crear un juego mental, o sea, en tu cabeza tú empiezas a tratar de resolver un desafío emocionante, si tú empiezas a generar un espacio donde te imaginas posibles futuros, pues entonces ahí empiezan a aparecer las ideas, Andrés. Ahí empiezan a aparecer sin que tú lo puedas evitar, sin que tú lo puedas Si evitar. O sea, empiezan si yo a, te pongo a ti. empiezan a hacer este tipo de ejercicios como el que acabamos de hacer, ¿no es cierto? A Bueno, diferenciar. por ejemplo, ese ejercicio, eso es lo que llamamos un calentamiento cerebral. Eso se usa antes de empezar a hacer las preguntas concretas, ¿cierto? Pero ¿por qué, por ejemplo, son importantes? Y ese es un consejo que les dejamos a los que están escuchando. Cuando uno va a generar ideas, si puede hacer un calentamiento cerebral, yo lo llamo así, eso le va a servir muchísimo. ¿Qué significa eso? Significa poner al cerebro en modo creativo. El cerebro se pone en modo creativo cuando tú le pones unos desafíos aparentemente inútiles, pero que parecen un juego. Tú me pusiste, Andrés, un desafío de un jueguito que trae el Wake Up Brain, que es porque son dos cosas que no tienen nada que ver, ¿cierto? Me puedes haber puesto un perro un lápiz. bolígrafo, un lapicero, un lápiz. Sí, yo tenía que decir por qué eran lo mismo prácticamente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el cerebro? Después de este ejercicio, el cerebro está mucho más listo para identificar patrones, para encontrar conexión entre conceptos. Entonces tú empiezas a empezar a ver cosas donde los demás no ven con este pequeño ejercicio, y eso es lo que lo necesitamos. Entonces cuando ya luego vamos a resolver los problemas reales, las situaciones reales en nuestro escenario cotidiano, pues nos podemos inspirar en cualquier cosa y encontramos allí inspiración, encontramos allí información que nos es útil, porque el cerebro ya tiene la capacidad de encontrar símiles y relaciones hasta en situaciones muy locas. Entonces, por eso son importantes los ejercicios de calentamiento cerebral también, Andrés. Pero en general, para terminar el tema de cómo lo pueden aplicar los emprendedores, y que es muy fácil, siempre piensen que al cerebro hay que darle un juego y dejarlo jugando. Si su cerebro solamente tiene problemas, entonces se va a abrumar, se les va a acabar la gasolina muy pronto. Van a perder la motivación, porque emprender es un camino largo y difícil para muchísimos. Pero si el emprendedor, en vez de problemas, lo que tiene es un desafío, ¿sí?, tipo juego para resolver, ahí no se agota la motivación, todo lo contrario, se acuesta pensando, emocionado, y se levanta pensando y le pregunta a los demás y ve inspiración en todas partes. Eso pareciera que es lo mismo, Andrés, pero no, hace una diferencia radical en la forma como funciona el cerebro. Buenísimo. Nos gustan las malas ideas. No existen las malas ideas, sino que son ideas despeinadas. Sí, son ideas geniales despeinadas. Exacto. Explícanos Sí, eso, viene ahí en el Guillermo, libro por del favor. Pues Andrés, la verdad es que fíjate que el ejemplo que dimos de la copia en la clase, ¿cierto? Esa es una mala idea. Si yo le digo a un profesor, oye, ¿tú qué opinas de que los estudiantes copien, hagan trampa? Pues creo que eso está en la lista de las peores para un profesor, ¿no? O sea, ni siquiera es mala, sino que está en la lista de las perversas, porque además implica unos temas de ética y demás. Pero bueno, pues resulta que a partir de esa idea podemos crear nosotros, a partir de ese concepto, podemos crear algo muy poderoso y realmente innovador. Entonces nos gustan mucho las malas ideas, Andrés, nos gustan muchísimo las malas ideas. Yo te digo, ese restaurante que vamos a poner, Andrés, por ejemplo, ¿cómo sería si, a ver, una mala idea? Es un restaurante donde no hay sillas. Tú me vas a decir, estás loco, no va a ir nadie. O sea, si tú llegas cansado a sentarte a hablar, tomarte un café con un amigo, y en tu restaurante no hay sillas, pues no va a ir nadie. Yo te digo, no, Andrés, créeme, vamos a encontrar la idea más genial a partir de esta idea tan mala. ¿Y qué hacemos nosotros?
tomamos esa idea en serio y decimos, ok, digamos, a ver, Andrés, vamos durante 5 minutos a hacer este juego mental. Vamos a imaginarnos que nuestro restaurante no tiene sillas. Y cuando uno hace eso, el cerebro lo empieza a resolver. Eso es como magia, es una cosa increíble. Por eso es el Wake Up Brain. Se despierta el cerebro y empieza a decir, pues entonces tal vez columpios o tal vez es un sistema en el cual tú estás de pie porque estás hablando con la gente y en diferentes partes tienes un pequeño bocadito y vas conversando con uno y el otro y vas comiendo. Y probablemente tus oyentes ya estén pensando en, oye, ¿sabes qué se me ocurrió con lo de un restaurante que no tenga sillas? Esto y esto y esto. Entonces, las malas ideas que aparentemente van en contra de lo que estamos buscando, del objetivo que buscamos, si las tomamos en serio y las peinamos un poco, pueden ser el origen de una innovación que cambie el negocio para bien y que nos permita conseguir objetivos muy grandes. Genial, genial. Y sobre todo, si lo hacemos jugando, que nos permite experimentar en un entorno seguro antes de irnos de lleno a hacerlo en la vida real, ¿no es cierto? Porque Sí. las ideas nacen en mundos imaginarios, dice Guillermo Solano. Sí. Y eso es importante porque eso quiere decir que yo puedo crearle cualquier mundo a mi cerebro y dentro de ese mundo empiezan a salir unas ideas que luego puedo trasladar, adaptar, traer al mundo actual en el que me estoy moviendo, ¿no? Buenísimo. Guillermo, se nos va el tiempo. Quiero agradecer tu visita el día de hoy, acá en este podcast, esta semana en realidad. Y lo que quiero que les dejemos a los emprendedores, a quienes nos están escuchando hoy día, en todas las plataformas, estamos en Spotify, estamos en Amazon Music, en Google Podcast, en Apple Podcast, en iVoox, en Stitch, en fin, en todas las plataformas de podcast estamos presentes. Un juego, recomiéndales un juego donde ellos puedan sacar, donde podamos todos sacar lecciones para mejorar nuestros emprendimientos. Pero ¿te refieres a un juego? Un juego de los que podemos conseguir en la sí, ok. Un juego que podamos conseguir en las jugueterías. Bien, perfecto. Sí, claro que sí. Andrés, te voy a decir alguno, pero antes de esto quiero decirte que cualquiera. Es decir, uno como emprendedor puede aprenderle a cualquier juego, ¿sí? Tú compras el dominó o el monopolio o lo que sea, y hay cosas que puedes aprender allí. Pero voy a decir, mira, cómprate una baraja, un naipe, cómprate un deck de cartas y hay un montón de formas como se pueden jugar, ¿de acuerdo? Ahora, te voy a decir que puedes aprender allí. No te voy a decir que puedes aprender, te voy a decir yo, por ejemplo, que veo que puedes aprender, pero tú probablemente me vas a decir, y los que están escuchando van a aprender muchísimas más cosas. Lo primero que uno, cuando estás jugando cualquiera de los múltiples juegos, sí, 21 o póker, lo que sea, que puedas jugar con una baraja, sí, hay muchos, es, bueno, ¿qué está haciendo el otro? ¿Cierto? ¿Qué está haciendo el otro? Y de acuerdo a eso, ¿qué voy a hacer yo? Y eso es una cosa que no podemos olvidar en los negocios, o sea, ¿qué están haciendo los demás? Y adelantarse a esos movimientos. Lo segundo, una baraja es sencilla, son 52 cartas o 40 cartas, por ejemplo, tiene la baraja española. Y sin embargo, hay cientos de juegos distintos. Si tú buscas en internet juegos, hay un montón, entonces a los unos los juegan de una manera y otros los juegan de otra manera. Los recursos que uno tiene en su empresa los puede utilizar de infinitas maneras. Los puede combinar de maneras distintas con reglas diversas. Eso es muy importante entenderlo porque a veces uno como emprendedor siente que las cosas se pueden usar solamente de una manera. Y no, hay que entender que los recursos que tenemos, si los combinamos de otras maneras, llegan a otro mercado, producen otros resultados, producen otro nivel de eficiencia, etc. ¿De acuerdo? Y finalmente, una cosa importantísima que le aprende a uno al juego es que no pasa nada si pierdes, Andrés. O sea, no pasa nada. Tú juegas, pierdes. ¿Cuántas veces has perdido tú jugando, Andrés? No sé cuántas. 2 de 3. Todos hemos perdido infinitas veces. Sí. Y los juegos nos enseñan a que lo importante fue la experiencia. O sea, nos sentamos tú y yo a jugar, Andrés, tú y yo a jugar. Y gana Andrés. Y entonces, ¿tú crees que Solano dice, oye, perdí la tarde porque perdí el juego? No, todo lo contrario. Fue un espacio maravilloso, aprendí un montón, pasé un tiempo con mi amigo Andrés
aprendí cosas, esto queda en mi arsenal de cosas bonitas que me han pasado en la vida. Eso es muy importante. Cuando uno es un jugador, cuando uno aprende esto, se da cuenta que en el escenario del emprendimiento, a veces creemos que perdemos y eso nos da más duro de lo que debería darnos. Andrés, cuando realmente lo que ha pasado es, ahora sabemos más, tenemos un conocimiento valiosísimo que la competencia no tiene, tenemos unas oportunidades que acabamos de abrir con esta situación en la que nosotros el resultado no fue el que esperábamos, etcétera. El aprendizaje es lo que más vale y el crecer nosotros mismos. Y además, Andrés, curiosamente, divertirnos. Hay que divertirse, hay que divertirse. Yo sé que es raro, yo lo digo porque soy emprendedor también. Yo sé que los emprendedores me dirán, sí, pero claro, seguramente muy divertido ver de dónde sacas el dinero para pagar la nómina, para pagar a tus empleados. Eso no tiene nada divertido. Todo es divertido. Es parte de lo que estás haciendo en la vida y hay que divertirse. Hay que divertirse. No importa si al final tu emprendimiento va a ser exitoso, que yo creo que lo va a ser, o finalmente vas a cerrar y va a ser otra experiencia más. Te queda lo que te hayas divertido. Porque porque esa es uno de los objetivos. El camino es un objetivo. El crear el emprendimiento no tiene un final, no tiene un punto en el que ya cumplí mi objetivo de ser emprendedor. No, es todos los días. Y tú después de muchos años descubres que en muchos de los días en los que te preocupaste sin necesidad, te preocupaste más de la cuenta. Eso todos los emprendedores que llevamos ya una empresa de muchos años lo terminamos concluyendo. Así que de una vez aprendámoslo ya que estamos empezando. Buenísimo. Muy buena reflexión, Guillermo. Te vamos a dejar invitado para otra oportunidad. Vamos a hablar de juegos para productividad, juegos para recursos humanos. Vamos a hablar de juegos que nos ayudan a mejorar diferentes entornos de nuestros emprendimientos, de nuestros negocios. Así es que, Guillermo, más que agradecido por estar compartiendo aquí en Juegos para Emprendedores. Te dejo las últimas palabras para despedirnos de nuestra audiencia. Muchas gracias, Andrés. Siempre feliz de estar aquí. Oye, ¿te puedo proponer algo? Dale. Me quedé pensando en las diferentes formas de jugar con las barajas. Yo no sé, y en los países de Latinoamérica y de donde te escuchan a ti en todo el mundo tienen formas de jugar distintas. Me gustaría conocer, yo soy fanático de todo esto, si pueden escribir allí cómo juegan en su casa, en su familia, qué juego les enseñó su abuelo, cómo juegan sus amigos con las barajas, con los naipes, con un deck de cartas, con un póker. ¿Okay? Perfecto. Muchísimas gracias, ojalá se pasen por las redes, por allí estamos porque siempre hablamos de juegos. Si quieren conocer más juegos, siguiéndome como Edgar Guillermo Solano o como Solano Brainer. Solano Brainer en Instagram y en Twitter y demás. Ahí siempre estamos hablando de juegos y eso les puede servir a quienes están empezando en estos temas de emprendimiento o quienes llevan ya un buen tiempo. Buenísimo. Entonces, le vamos a poner aquí un nuevo desafío a quienes nos escuchan, que nos coloquen cómo juegan al naipe en sus respectivos países. Nos colocan de qué país son, ¿no es cierto? Y cómo juegan al naipe. Y vamos a dejar tus redes sociales también, Guillermo, en la descripción del episodio del día de hoy para quienes te quieran seguir, ¿no es cierto? Vayan a Instagram, vayan a Facebook, LinkedIn, ¿no es cierto? Está omnipresente. Omnipresente Guillermo Solano, está en todas las redes sociales hablando de juegos. Todos los días está subiendo juegos nuevos porque es un hombre que juega muchísimo, ¿no es cierto? Así que solo queda agradecerte, Guillermo, por compartir con nosotros esta semana estos 2 episodios, darte las gracias de todo corazón. Y esto fue Juegos para Emprendedores. Hola, soy Andrés Utreras y esto es Juegos para Emprendedores, el podcast que te acompaña todos los lunes y jueves con estrategias lúdicas, con estrategias gamificadas, o sea, cómo los juegos nos ayudan a mejorar diferentes áreas de nuestros negocios. Eso que hará tu emprendimiento despegar. Cómo innovar, acelerar tus procesos creativos, aumentar tu capacidad para analizar y resolver problemas, generar ideas y conceptos novedosos y originales, convertir las ideas en soluciones y productos geniales. Esto es Juegos para Emprendedores.
Si aún no te has suscrito, dale clic aquí al botón suscribirse y si puedes, si quieres, danos 5 estrellitas y compártenos con tus amigos, que estoy seguro que a más de alguno de tus conocidos este contenido les va a servir. Así que te invito a que nos sigas también en las redes sociales @soy Andrés Utreras en Instagram y en LinkedIn, donde tendrás mucha información sobre innovación y juegos.